Hermanos, muy buenas noches. Tengo 7 de la noche aquí con 2 minutos. Y bueno, hoy día es lunes 11, hoy día es lunes 11 de abril. Y vamos a eh, continuar con lo que se llama los estudios de Semana Santa. Ahora, eh, según las escrituras, esta es la última semana en donde Jesucristo, su ministerio de Jesús en la tierra, porque durante esta semana entonces se desarrollan diferentes eventos hasta su muerte y culmina con su resurrección. Eh, entonces vamos a estudiar esta parte. Lunes, ¿qué pasó el día lunes? Vamos a abrir entonces a estudiar la escritura en Mateo 21 del 12 al 22. Vamos a leer Mateo 21 del 12 al 22. Tengo aquí las escrituras, Mateo 21, eh, 12 al 22. Y dice así, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándole salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, sería hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es palabra del Señor. Y bueno, vamos a eh, estudiar lo que el lunes, después de su entrada a Jerusalén, sucedió. Ayer estudiamos cómo Jesús fue recibido como rey cuando entró a Jerusalén. Lo recibieron con alabanzas. Ahí se cumple lo que dice Isaías en 66:1 y también Zacarías en el capítulo 9. ¿No? Si vamos a a Zacarías capítulo 9, vamos a ver esto. Zacarías 9 dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, Zacarías. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ahí se cumple esa parte eh, de Zacarías, capítulo 9, en la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, en la mañana Jesús retorna con sus discípulos a Jerusalén, ¿no?
y en el camino eh, el árbol de higo es maldecido porque no trajo ningún fruto, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa el juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre los líderes. Esto es muy importante porque en Mateo 23, si vamos, por ejemplo, a Mateo 23, si tiene su Biblia, usted lo puede leer. Mateo 23, en el versículo 39, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, eso realmente es uh, profecía que se cumple. Entonces dice la Escritura en Mateo, ¿no?, que eh, al día siguiente, él que enseñó en el templo de Jerusalén, él sigue enseñando parábolas. Um, y en el versículo 21, ¿no?, dice que en la purificación del templo, perdón, Jesús echa fuera a todos los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, escrito está en mi casa, casa de oración será llamada. Dice, eso está en Mateo. Ustedes pueden ver ahí en su Biblia, casa de oración será llamada. Mateo 21, versículo 13. Ok, vamos a ver aquí. Dice, sí, las palabras que el Señor dice en esa parte están en Isaías 56:7. Entonces vamos a Isaías 56:7. Isaías 56. Dice así. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Eso está en Isaías 56:7. O sea que cuando Jesús dice en Mateo 21:13, mi casa, casa de oración será llamada, está citando Isaías 56:7. ¿Ok? Isaías 56:7. Fue ese momento. ¿Por qué dice eso? Porque estaban haciendo del templo un lugar de negocios. Jesús se enoja y vuelca las mesas de los cambistas. O sea, el templo de Dios no se convierte en casa de oración, sino se convirtió en un lugar de negocio, blasfemando el propósito de la casa de Dios, del templo. Por eso el juicio viene sobre los hijos de Jerusalén, sobre los líderes. Luego vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, sana al Hijo de David, se indignaron, porque la gente le alababa y adoraba a Jesús. Y le dijeron, ¿oyes lo que esto dice? Y Jesús le dice en el 16, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eso es lo que dice Jesús les responde a
los fariseos, a los publicanos, a los líderes de la sinagoga. ¿Dónde se encuentra eso? Eso está en Salmos 8:2, esa profecía. Jesús está citando Salmos capítulo 8, versículo 2. Y mira lo que dice ahí. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Entonces son dos escrituras que Jesús cita en respuesta a la crítica que hacen los fariseos a la gente, porque la gente estaba alabando al Señor. Y dejándolos saliendo fuera de la ciudad, a Betania estuvo ahí. Y luego dice, en la mañana, a la ciudad tuvo hambre, pasaron con sus discípulos y vieron una hoguera, pero no había fruto. La higuera, perdón, simboliza Jerusalén. Viendo hojas solamente, le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Ese juicio pasa a Jerusalén. Por eso que ya una vez que el templo se destruye en el año 70, entonces nunca más, ya no hay más templo. Y cuando dice nunca más, o sea, no va a haber templo. Luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, le dijo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración, creyendo los recibirás. Ahora, bien interesante, porque muchos creen o se agarran de este versículo 22 para demandar, especialmente sectas evangélicas y pentecostales. Ellos son los que creen eso. Y usan ese texto para demandar a una forma increíble a Dios cuando oran, diciendo que Dios tiene que obedecer sus oraciones. Dice, bueno, aquí dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Lo cual no es lo que quiso decir Jesús. Porque si fuera así, entonces las oraciones que ellos hacen de sanidad generalmente se refieren a ellos, la gente sanaría, pero no es así. Eso está dentro del contexto de la destrucción de Jerusalén. Y eso se ve claramente al final del versículo 21, cuando dice este monte. Bueno, si fuera cierto, entonces a cualquier monte o montaña uno podría ir y decir, ¿sabes qué montaña? Quítate de ahí y échate al mar, lo cual es imposible. Nunca sucedió eso, no va a suceder hoy y no va a suceder en el futuro. Es muy importante que se tenga en cuenta. Eso es una mala enseñanza de los evangélicos pentecostales, de las sectas, que enseñan a sus adherentes. Y la mayoría de la gente cree. O sea, la ignorancia hace que la gente crea la mala aplicación que dan a este texto. Pero este texto tiene que ver justamente con el juicio que viene sobre Jerusalén. Esto es muy importante. ¿Qué dice Marcos? Vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, 15, 19. Dice, vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahí está. O sea, habían hecho de la casa de Dios, casa que es casa de oración, una casa de negocios. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo, ¿no está escrito acaso, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes lo habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche salió de la ciudad. Eso fue al final justamente del primer día de la semana. Pero al día siguiente, dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, ¿no? Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldiste se ha secado. Respondiendo Jesús dice, tened fe en Dios. Y ahí dice lo siguiente, porque os digo que cualquiera que dijere, repite lo mismo que dice Mateo, el versículo. ¿Qué dice Lucas? Lucas capítulo 19, 45-48. Veamos lo que dice. Lucas 19, 45-48 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo,
Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerlo, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esto es lo que dice Lucas. Juan dice lo mismo, pero en el capítulo 2, ¿no? Jesús purifica el templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muchos creen que esto es la primera acción de Jesús en cuanto a esto. Pero cuando leemos, por ejemplo, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados. Prácticamente la situación es la misma en diferente palabra. Haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas de aquí y esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es exactamente lo que Jesús estaba hablando. El templo no era no era el templo de Jerusalén, porque obviamente el templo fue destruido, pero no se construyó en 3 días. Entonces estaba refiriéndose a su muerte, o sea, su cuerpo. Por eso que los judíos dijeron, bueno, 46 años fue edificado y tú lo vas a levantar en 3 días. Mas él alaba del templo de su cuerpo, dice el versículo 21. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Eso sucedió el lunes de la última semana, o lo llamada, como se llama, Semana Santa. Entonces estamos viendo de que estos eventos siguen entonces siguen algo cronológico, ¿no? ¿Ok? Muy importante porque aquí nos muestra cómo Jesús, lo que estaban haciendo los fariseos, los doctores de la ley, permitiendo al pueblo a profanar realmente el propósito del templo de Jerusalén. Vendían, hacían negocios. Jesús tuvo que asumir una actitud violenta, porque es una actitud violenta, y sacó a todos, ¿no? Como dice Juan, el celo de tu casa me consume, ¿no? Dice, el celo de tu casa me consume. Eso es lo que Jesús dice, y eso está en el Salmo 69, ¿no? Como dice aquí Juan, Jesús purifica el templo, dice ellos entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en el Salmo 69, 9, que dice, el celo de tu casa me consume. Está en el, está esto, Salmo 69, 9, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí, dice la Biblia de las Américas. La Nueva Biblia latinoamericana dice, porque el celo de tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. La Reina Valera Gómez dice, porque me consumió el celo de tu casa. La Reina Valera, porque me consumió el celo de tu casa. La Biblia de Jubileo, porque me consumió el celo de tu casa. Las Sagradas Escrituras, porque me consumió el celo de tu casa. O sea, prácticamente Salmo 69, 9 es lo que está hablando los discípulos cuando vieron que Jesús, el día lunes, el segundo día de la semana, de la última semana de Jesús, ven que Jesucristo mismo se enoja y de una forma violenta saca a todos los que sean mercaderes o hacían negocios en la casa de Dios. Hacían negocio en la casa de Dios. Ahora, pero hay otro texto también
otro texto que está en versículo 13. Dice Isaías 56:7. Y aquí está, Isaías 56:7 es lo que nombra a Jesús. Dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Los judíos, apoyados por los fariseos, convirtieron en una casa de negocios, de comercio, lo cual no es o no fue el propósito del templo de Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el significado que uno puede tener para hoy en día? Bueno, para aquellos que son creyentes en Cristo, el significado es obvio, juicio. Por eso vino el juicio sobre Jerusalén. Dios destruyó el templo porque los sacerdotes, los doctores de la ley, los fariseos y el pueblo mismo violó el propósito del templo de Dios. Entonces, el juicio sobre Jerusalén es el tema principal de la Semana Santa, lo que se llama. ¿Por qué se llama Semana Santa? Claro, muchos dicen, pero la Biblia no dice Semana Santa. No importa que no diga. No hay necesidad de decirlo. Pero es la última semana de Jesús, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? En la última semana. Entonces, como es la última semana, lo que suceda y los eventos culmina en la resurrección. Hoy lunes es lo que sucedió de acuerdo a la cronología después del primer día de semana. Y luego de allí, justamente, pasa por el árbol de los higos, pero vio que no había fruto, ¿no? Eso también está en Mateo 21, ¿no? La maldición de la higuera estéril. Entonces no había nada para comer y Jesús dice, nunca más nazca de ti fruto. Ahora, no es que Jesús odiaba a los árboles, pero está simbolizando a Israel que no dio fruto. No dio fruto. Y juicio cae sobre Israel. Si se dan cuenta y analizando bien, muchas de las personas dicen, pero el juicio es sobre el mundo. Pero si nos damos cuenta, en la profecía de destrucción que Jesús habla en Mateo, en Marcos el primer evangelio, Mateo copia lo mismo de Marcos, Lucas también copia parte de Marcos, Juan no habla, y Apocalipsis o Revelaciones, todo lo que dicen las 7 trompetas, copas de ira, etcétera, etcétera. Es juicio sobre Jerusalén. Es juicio sobre Jerusalén. O sea, Dios en su santidad juzga y castiga a Jerusalén. Porque ellos hicieron de su casa casa de ladrones, de mercaderes y no casa de oración, como dice Salmos, como dice Isaías 56, 7. ¿No? Isaías 56, 7. Ahora, bien interesante, porque en el 58, 56, 8 dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Obviamente Jerusalén existe hoy, pero no es el Jerusalén de las Escrituras, porque ese ya fue destruido. Ya no hay templo. Dios hace un nuevo Israel. Y si el juicio de Dios, como dice Hebreos, vino sobre Israel nacional, ¿ustedes creen que no va a haber juicio sobre la iglesia de él? Claro que sí. Hoy en día, por ejemplo, Dios solamente tiene una iglesia, pero el hombre ha creado diferentes iglesias con I minúscula cantidad. Dios no escucha esas creaciones de iglesias humanas. No lo escucha, en serio. Creo firmemente que Dios no es un Dios que tiene, no es bipolar, no es tripolar, no tiene problema de esquizofrenia, como para estar aceptando
diferentes adoraciones de diferentes sectas que se contradicen muchos a otros. Él tiene una iglesia solamente. Las sectas no sé a quién adora, pero hacen violación al propósito de Dios, y eso es la verdad. Entonces, un día, lunes como hoy, Jesús maldice a la higuera que representa a Israel por no dar fruto. Eso es especificado en Mateo 23, 37. Vuelvo a leer otra vez. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos? No quisiste, he aquí vuestra casa os deja desierta. Eso es prácticamente lo que quiso decir Jesús cuando maldijo a la higuera. El juicio sobre Jerusalén es eso. O sea, la higuera, cuando Jesús dijo, nunca más nazca de ti fruto, está diciendo a Israel. O sea, Israel ya no existe. Muchos creen que el Israel de hoy, que está hoy, es el Israel del Antiguo Testamento. No es el Israel del tiempo de Jesús. Lleva el nombre de Israel, pero no lo es. Ya no hay. No hay templo tampoco. Ese Israel de ahí es una nación híbrida. O sea, no son puros, son híbridos. No reconocen ni siquiera su propia ley y al mismo tiempo rechazan al Mesías. O sea, no es el pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo, uno solo, pero tampoco son las sectas, porque las sectas empezaron, ¿qué? Un poco más de 100 años. Esa es la razón por la cual salirse de una iglesia y ponerse a otra sectas que existen, pentecostales, evangélicas, no es iglesia de Dios, se los digo así. Aunque tal vez mucha gente que se ha metido ahí se enoje, es que Dios no es esquizofrénico. ¿Saben lo que es una persona esquizofrénica? Para que se den cuenta por qué dicen, pero ¿por qué dice usted esquizofrénico? No entiendo por qué está diciendo que Dios no es esquizofrénico. Bueno, esta es la razón por la cual. Esquizofrenia, ¿no? Eh, Vamos a ver. La esquizofrenia, dice aquí. ¿Qué es la esquizofrenia? Para que se den cuenta. Esto es del Instituto Nacional Mental de Salud. ¿Qué? Aquí dice, vamos a ver. ah, Esquizofrenia, bajo ese título, para que vean a qué me refiero. Es una enfermedad seria mental que afecta cómo la persona piensa, siente y se comporta. La gente con esquizofrenia puede parecer que han perdido contacto con la realidad, el cual puede ser de mucho estrés para ellos, para su familia y amigos. Los síntomas pueden ser muy dificultosos, ¿no? Que les impide participar cada día. Síntomas, aquí dice, sufren de alucinaciones, sufren de delusiones, o sea, parecido a alucinaciones, tienen pensamiento desordenado, eh, tienen problemas cognitivos de procesar información, hay intenciones de violencia. Dentro de eso está lo que se llama el aspecto bipolar. O sea, Dios no es así. O sea, Dios tiene solamente una iglesia y dentro de ese concepto de iglesia es imposible que Él acepte otras iglesias que se contradicen muchos a otros. Por eso es que está la iglesia verdadera que Él reconoce, pero Él no escucha a iglesias que no son de Él. Y eso es cierto. O sea, es imposible, por eso digo que Dios no es esquizofrénico, que dice a uno sí, a otros sí, cuando ellos mismos se contradicen y no hacen lo que Él dice. Y eso es así. La Biblia misma dice, Pablo enseña eso. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando Dios limpia el templo, Él está diciendo a los judíos, yo no acepto la adoración que ustedes hacen. Y vuelca a los cambistas, hace un látigo, los golpea, ¿eh?
Y dice, no hagan de la casa de mi padre cueva de ladrones, porque escrito está, citando Isaías 56:7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, destruye Jerusalén el año 70, dando a entender que Dios, que ningún templo humano puede contener a Dios. Y eso tienen que tener en cuenta ustedes. Ningún templo humano puede detener a Dios. Denominaciones que el hombre crea, sectas, cantidad de sectas y cultos que hay, esos son creaciones de los hombres, pero no de Dios. En ningún momento Dios tuvo, tiene o tendrá el propósito de crear sectas. Eso es el hombre que crea. Por eso que aunque creen sectas, aunque invoquen el nombre de Dios, aunque dizque leen la Biblia, no los escucha el Señor. Eso tiene que tenerse en claro. No, no los escucha. Por más que digan el texto donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre y estoy en medio de ellos, a eso no se refiere Jesús, a crear sectas. A eso no se refería. Entonces, esa palabra donde estoy, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, se está refiriendo al pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Es un pacto. De ahí viene teología pactual. El que está fuera del pacto está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo y eso es la verdad. No, no. El evangélico dice, bueno, no importa, donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está. No, no, no está. Porque si hace uno fuera del pacto, no está. Es como aquel que dice, bueno, yo necesito estar en el pacto de Dios para adorar a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios a Abraham? Todo varón que nace a los 8 días de nacido tiene que ser circuncidado. Pero el que no se circuncida, ¿qué pasa? Es echado, cortado del pueblo. Ahora, alguien puede decir, pero ellos creen en Dios, pero está fuera del pacto. Entonces, ¿cómo va a creer en Dios si está fuera del pacto? O mejor dicho, ¿cómo Dios puede sacarlos cuando ellos creen en Él? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Kyrios, 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 entrará al reino de Dios? Eso tiene que hacer temblar a mucha gente que cree en sectas. Creen ellos que están bien. No, no están bien. En serio. Y mi consejo es, aquellos que se han metido a sectas, salgan de las sectas. De veras, salgan. Porque eso no implica que están bien con Dios. Y el texto, 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos, no se refiere a sectas. Absolutamente no. Están empleando mal. No se refiere a eso. Eso es en el concepto, contexto pactual. Entonces, lo que uno puede aprender cuando Jesús saca a los cambistas del templo, cuando él dice, mi casa, casa de oración será para todos los pueblos, que está en Isaías 56:7, usted lo puede leer, Isaías 56:7. Jesús habla de eso cuando saca, él mismo dice ahí, ¿no? Dice, ¿dónde está? En Mateo 21, ¿no? Dice, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes lo hicieron cueva de ladrones. Increíble. Cueva de ladrones. Y luego cuando dice, ¿no? Jesús dice allí, eh, cuando los fariseos decían, mira, los niños te están diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron los fariseos, se enojaron. Y Jesús les dice, ¿acaso no han escuchado de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿No? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahora, ¿dónde está eso? Mateo. Y eso lo podemos ver también en Salmos 8, ¿no? Ok, vamos a ver aquí.
Salmos 8:2. Jesús responde, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. O sea, es lo que responde a Jesús cuando los fariseos le dicen, diles que se callen, están molestando. ¿No? Diles que se callen, está diciendo, ¿no? Están molestando. Ah, Jesús responde, ¿no leyeron lo que dice el salmista? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es algo, no sé si a usted le llama la atención, pero es algo que usted tiene que reflexionar. Mire, ya pasaron más de 2000 años, hay cantidad de sectas, pero si usted quiere reflexionar en la palabra de Dios hoy, lunes, de lo que se conoce como Semana Santa, Jesús nos está antes ya de, porque el día de mañana, que es martes, es cuando Jesús y sus discípulos Jesús hace el discurso famoso de que está en Mateo 24. Y eso lo vamos a ver mañana, martes. Está muy bueno, no se lo pierda. ¿Ok? Porque esta es ya la última semana de Jesús, según la narrativa en los evangelios, sobre la tierra. Así que, reflexionando lo que hemos leído hoy y cómo Jesús maldice la higuera, el cual simboliza a un Israel apóstata, Juan lo llama la gran o la madre de todas las prostitutas a Jerusalén. Y Jesús le manda castigo a ello. Prácticamente todo el libro de Apocalipsis es eso, la destrucción, castigo, juicio sobre Jerusalén. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Hay mucho que aprender, pero lo que hemos aprendido haya, Señor, quedado en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Que pasen muy buenas noches. En el nombre de Jesús, amén.